Mi esposa me dejó por ser pobre. No me gritó, no me insultó. Solo empacó su ropa y se fue, como si el amor tuviera fecha de vencimiento. Pasaron años. Me levanté, construí mi vida desde cero, y cuando por fin logré todo lo que siempre soñé, ella volvió. Pero no volvió igual. Volvió con los ojos cansados, con un hijo en brazos, buscando algo que ya no existía. Y fue ahí, frente a ella, cuando entendí que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son de verdad. Esta es mi historia. Mi esposa me dejó por ser pobre. Ahora quiere volver. Cuando recordaba nuestro matrimonio, lo primero que me venía a la mente no era la boda, ni la promesa, ni el brindis. Era la mesa blanca que teníamos en el departamento, y el montón de muestras, de telas apiladas como si fueran cartas de un futuro que todavía no sabíamos leer. Laura ponía las telas al sol para ver el color real. Yo dibujaba sobre una libreta cuadriculada ideas de casas que quizá nunca construiría. Al principio, parecía que con eso bastaba. Ella con su mundo de diseño, yo con el mío de planos, y en medio, el sueño de algún día. Ese algún día sonaba a música de fondo en nuestra vida, hasta que el silencio del dinero empezó a apagarla. Yo trabajaba en una empresa de arquitectura que cerró de la noche a la mañana. Me quedé con una carta de agradecimiento y la sensación de que me habían quitado el piso. Laura me apoyó las primeras semanas. Me preparaba café, me acompañaba a enviar currículums, me decía que yo podía con todo. Yo quería creerle, pero los calendarios no perdonan. Los recibos tampoco. Empecé a conseguir trabajos sueltos. Ayudante en obra, un render mal pagado, arreglos en casas. Me levantaba temprano y volvía tarde, con el polvo pegado a la piel y la mente haciendo cuentas. El primer signo de que la cosa iba a romperse no fue un grito, fue una mirada. La noche en que me preguntó cuánto nos quedaba en la cuenta, y yo respondí con un número que daba vergüenza. Ella asintió sin decir nada. No era desprecio, era cansancio. A veces el cansancio pesa más que la decepción. Otra señal fue una reunión con amigos suyos. Gente elegante, conversaciones ligeras, risas que no se preocupan de las facturas. Uno de ellos preguntó, ¿y tú a qué te dedicas ahora? Con un tono que parecía amable. Respondí algo sobre proyectos independientes, y cambiaron de tema como quien pasa una página que no le interesa. En la mesa, las copas brillaban. A mí me brillaban los ojos por no llorar. Yo hacía lo que podía. Recorría obras, ofrecía mis servicios, aprendía de ver. Había noches en que Laura y yo discutíamos por nimiedades, el pan, la luz, la ducha. Pero lo que realmente discutíamos era el miedo. Ella venía de una familia que siempre tuvo colchonetas donde caer. Yo estaba acostumbrado a caer y levantarme con las manos. Cuando se juntan dos maneras de sobrevivir tan distintas, las promesas se hacen frágiles. El día que se fue, la escena fue tan tranquila que dolió más. Metió ropa en una maleta azul, guardó sus cuadernos, miró la mesa blanca con muestras y dijo, «No puedo vivir así». Yo le pregunté si me estaba dejando por ser pobre. Bajó la mirada. No dijo sí. No dijo no. Ese silencio fue la respuesta. Se acercó a la puerta, se detuvo un segundo, como si buscara una frase correcta, y al final soltó, «Algún día vas a entender». Salió. La puerta no hizo ruido. Me quedé con el eco de mi propia respiración y la sensación de que la casa dejó de ser casa. No voy a mentir. Los primeros días caminé como si me hubieran apagado por dentro. Evité llamar a mis padres para que no notaran la grieta en mi voz. Trabajé más horas, comí menos, dormí lo justo. Con el tiempo conseguí entrar a una firma pequeña. El sueldo era modesto, pero era un ritmo. Aprendí como un aprendiz que llegó tarde a la clase. Me sentaba a mirar cómo los socios hablaban, con los clientes, cómo cerraban acuerdos, cómo dibujaban soluciones sencillas que parecían milagros. Descubrí que un plano no es una obra de arte, es un mapa para que alguien viva mejor. Esa idea me salvó. Con los meses, junté valor y abrí un estudio. Un alquiler barato, 2 mesas, una impresora que a veces se atascaba. Los clientes llegaron. De a poco. Una señora que necesitaba poner una rampa para su mamá, una familia con un patio al que querían sacarle luz, un carpintero que pedía ordenar su taller. Yo escuchaba más de lo que hablaba. En cada pedido había una historia de fondo. Cuando entiendes eso, los proyectos caminan solos. Fue en ese tiempo que conocí a Camila. Yo iba los sábados a un café para escapar de la tentación de lavar platos en vez de trabajar. Camila era la encargada. Tenía la mano para la luz, movía las persianas y parecía que estaba pintando el aire. Me preguntaba cosas simples. ¿Qué estás dibujando? ¿Eso se puede hacer en poco espacio? ¿Tú crees que la casa se siente? Yo le respondía y, sin darme cuenta, me quedaba más horas de las que había planeado. Ella no me miraba con lástima,
Me miraba con curiosidad. Se convirtió en un descanso. A veces me regalaba una galleta, porque te estás quedando acá hasta tarde. Con ella aprendí que la ternura también puede ser silenciosa. Pasaron 3 años. Yo ya no miraba el pasado todos los días. A veces, de repente, me dolía, como cuando aprietas una cicatriz. Pero el dolor no gobernaba mi agenda. Y fue entonces, cuando la vida me puso la escena. Estaba en un centro comercial, llevando muestras de piso a un cliente, cuando la vi. Laura, de la mano de un tipo con traje perfecto riendo. No me vio. Seguí caminando. Me temblaron los dedos por 10 pasos y después se me pasó. Pensé que ese era el cierre. Me equivoqué. Un mes después, me llamaron de un número desconocido. Era ella. Dijo mi nombre como si fuera una palabra que no pronuncias hace mucho. Me pidió hablar. Accedí a verla, pero elegí el café donde yo me sentía en casa. Llegó elegante, con los ojos cansados. Nos saludamos con cortesía. Me dijo que había visto una entrevista donde salía yo hablando del estudio, que le alegraba verme bien. Añadió que su relación se había acabado, que lo que parecía perfecto se vino abajo, y que por primera vez estaba sola de verdad. Pensé en ti, dijo. ¿Por qué ahora? Pregunté, no con reclamo, sino con curiosidad. Porque me equivoqué, respondió, con una sinceridad que no recordaba. Creí que la estabilidad compraba la paz. Y no es así. La paz se trabaja. Quise decir algo sarcástico, pero me salió otra cosa. Me alegra que lo sepas, dije. ¿Qué necesitas? Ella me miró con sorpresa. Tal vez esperaba reproches o una puerta cerrada. En lugar de eso, pidió café. Hablamos un rato. Al final me tomó la mano. ¿Podríamos empezar de nuevo? Preguntó con la voz baja. Sacudí la cabeza. No, ya no. No hubo drama. Bajó la mirada, respiró hondo y asintió. Se despidió con un abrazo breve. Me fui con una sensación extraña. No era triunfo, no era venganza, era paz. La paz que viene cuando la historia ya no te jala hacia atrás. Esa noche, Camila me escribió. ¿Cómo salió lo de la escuela del barrio? Le mandé un audio contando lo bien que había ido. No le hablé de Laura, no porque lo ocultara, sino porque ya no era el tema central de mi vida. Semanas después me escribió Laura de nuevo. Esta vez, para pedirme una orientación, necesitaba un cuarto barato y decente. La acompañé a ver uno. Era pequeño, limpio, con una ventana estrecha. Lo miró alrededor y dijo, «Nunca pensé vivir aquí». Yo, con cuidado, respondí, «Yo sí viví en un lugar así. No es el fin del mundo». Ella guardó silencio. Firmó. La ayudé a llevar una cama sencilla. Me agradeció. No hubo abrazo. Un tiempo más tarde, me llegó un correo con su currículum. Me pedía trabajo. Lo leí 3 veces. Había aprendido a organizar, a tratar con proveedores, a hacer que el dinero alcanzara. Conocía mi forma de trabajo de años atrás. Dudé. Consulté con mi equipo pequeño. Se podía. La cité para una entrevista como a cualquiera. Llegó puntual, nerviosa. La contraté. No por nostalgia, sino porque el estudio lo necesitaba. Puse reglas claras. Horario, reportes, nada de mezclar lo personal. Ella las aceptó sin discutir. Trabajó muy bien. Hizo en 2 semanas lo que nosotros arrastrábamos en 2 meses. Ordenó, negoció, registró. Se ganó a todos con eficiencia. Empezó a hacerme ahorrar en cosas que yo ni veía. Y en medio de ese ritmo, un día se paró en mi escritorio y casi con vergüenza dijo, «Estoy embarazada». Agregó enseguida, «No es tuyo. El padre no quiere saber nada». Sentí un vacío y luego una especie de claridad. Le ofrecí adaptar horarios, cuidar su puesto, no por favor personal, sino porque era correcto. Me agradeció sin llorar. Ese fue el primer signo de que también había cambiado. Con el embarazo, el estudio fue otra cosa. Había días en que traía al bebé en camino a todas partes. Reuniones, compras, visitas de obra. Mis técnicos aprendieron a hacer pausas distintas, a cargar cajas con más cuidado, a bajar el tono cuando ella estaba cansada. Camila pasaba por el estudio a veces con pan o cafés. Saludaban con cordialidad. No hubo escenas. Fue raro, pero posible. La radiografía social estaba siempre en el fondo. Un proveedor me preguntó, a solas, si no era raro tener a mi ex trabajando conmigo y además embarazada de otro. Le respondí que lo raro era que creyéramos que la vida se maneja con manual de etiqueta. Se rió, incómodo, y cambió de tema. Yo, por dentro, me reafirmé una idea. La dignidad no se mide por opiniones ajenas. Una mañana me llamó un empresario. Su voz sonaba segura, de esas que están acostumbradas a que los demás digan que sí.
Me gusta tu trabajo con espacios comunitarios, me dijo. Quiero que encabeces un proyecto de viviendas accesibles con enfoque humano. Era Martín Suárez, de una empresa que quería invertir en barrios populares para mejorar su imagen. Lo que para él era filantropía, para mí era una oportunidad real de hacer algo que importara. Le propuse algo ambicioso, módulos flexibles que pudieran adaptarse a cada familia, con asesoría social incluida. No quería solo casas, quería hogares. Martín me miró en silencio, como si no estuviera acostumbrado a que un arquitecto hablara de emociones. «Tienes carta blanca», dijo al final. «Sorpréndeme». Salí de esa reunión con la cabeza ardiendo de ideas y el corazón golpeando fuerte. Sabía que necesitaba un equipo con más que técnica, alguien que entendiera a la gente. Y pensé en Laura. Era irónico. La mujer que me había dejado por no poder darle estabilidad, ahora era la más indicada para coordinar un proyecto sobre dignidad. Le escribí un mensaje simple. «Hay algo en lo que podrías ayudarme. Si te interesa, ven mañana al estudio». Tardó en responder. Horas. Cuando por fin apareció su OK, sentí una punzada rara, mezcla de ansiedad y curiosidad. Llegó puntual al día siguiente. Entró con un vestido beige y esa serenidad que aprendió con los años. No era la misma. Tenía algo distinto en la mirada. Ya no era la mujer que se marchó buscando una vida perfecta. Era alguien que había aprendido que la perfección también se derrumba. Le expliqué el proyecto. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas, mordiéndose el labio como solía hacer cuando algo la tocaba. «¿Y por qué yo?», preguntó al final. «Porque eres buena en esto», le respondí. «Porque la gente te cree cuando hablas», asintió sin sonreír. Aceptó el reto con un simple «Está bien», empezó al día siguiente. Y fue como si el pasado hubiera encontrado una rendija para volver a respirar dentro del mismo espacio. Laura llegaba con su libreta, su computadora y una calma extraña. Hablaba con las familias como si entendiera la diferencia entre escuchar y oír. Me mandaba notas que parecían poemas útiles. Doña Rosa necesita una repisa baja para dejar la foto de su esposo y saludarla al salir. Pedro quiere una ventana a la altura de su hija para que vea el patio. Yo leía esos mensajes en silencio, sintiendo cómo se mezclaban los planos y la piel. Había algo íntimo en su manera de entender los detalles, como si en cada sugerencia estuviera devolviéndome, sin decirlo, el valor de lo simple que habíamos perdido. Pero entre nosotros seguía flotando un aire denso, lleno de cosas no dichas. A veces la observaba cuando se detenía a mitad de la calle, con la mano sobre el vientre. Aún no sabíamos que estaba embarazada, respirando hondo, como si el pasado le pesara más que la carpeta que llevaba. No decía nada. Yo tampoco. Pero en esos silencios se construía una historia paralela, una que ninguno de los dos se atrevía a escribir. El morbo, esa curiosidad ajena que siempre encuentra grietas, empezó a aparecer. No eran rumores crueles, sino susurros apenas audibles. ¿Esa no es la ex del arquitecto? Sí, la que lo dejó cuando estaba quebrado. Y ahora trabaja con él. Qué raro, ¿no? No lo decían frente a mí, pero uno aprende a leer el lenguaje de las miradas. Cuando entrábamos a un barrio, los vecinos nos observaban como si fueran parte de una novela que esperaban ver estallar. Yo seguía con mis planos, ella con su libreta. Fingíamos normalidad, pero ambos sabíamos que estábamos caminando sobre el filo del pasado. Un día, mientras medíamos una pared en una casa vieja, una señora se acercó y dijo en voz baja: «Dios los junta cuando ya aprendieron». Laura sonrió con cortesía. Yo fingí no oír, pero la frase se me quedó clavada. Por las noches, después del trabajo, a veces me encontraba repasando lo que habíamos hablado durante el día. No sobre el proyecto, sino sobre lo invisible. La forma en que me miraba de reojo, los silencios que se llenaban con respiraciones contenidas, los momentos en que parecía a punto de decir algo que nunca decía. El día que me llamó de madrugada, su voz era una mezcla de miedo y soledad. «Estoy en el hospital», dijo sin rodeos. «El bebé viene ya, no lo dudé». Fui. El pasillo olía a desinfectante y ansiedad. Entré a la habitación. No había nadie más. Su familia, ausente. Sus amigos, lejos. Solo ella y ese dolor que no grita, sino aprieta. Me vio entrar y rompió a llorar. Me acerqué, le tomé la mano. No dijimos nada. A veces el único lenguaje que sirve es el del tacto. Las horas se estiraron como si el reloj tuviera lástima. Cuando el niño lloró, el sonido fue tan puro que me dolió en el pecho. No sentí celos ni rencor. Sentí una ternura que me desarmó. No de pudo ser mío, sino de bienvenido pequeño. El mundo es duro, pero vale la pena. La enfermera me miró y sonrió, como si entendiera que ahí había algo que no necesitaba explicación. Laura, agotada, me apretó la mano una vez más antes de cerrar los ojos. Regresé a casa con una calma rara. No era alegría, era aceptación. Camila me esperaba despierta, con el cabello recogido y una sopa caliente en la mesa. «¿Cómo estás?», me preguntó. «Raro bien», respondí. Ella se acercó, me abrazó por la espalda y apoyó la cabeza en mi hombro. «A veces la vida tiene una forma extraña de cerrar heridas», susurró. Sentí ganas de llorar, pero no lo hice. Me quedé quieto,
respirando el olor del caldo y su cabello. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y aprendizaje. Laura, ya con el niño en brazos, quiso volver a colaborar poco a poco. Traía al bebé en un bolso y lo dejaba dormir cerca de las maquetas. Al principio mis empleados se incomodaban. Luego simplemente se acostumbraron al pequeño llanto a las 11:30. Una tarde, un cliente se molestó por el ruido y me dijo con tono altivo: «Esto es poco profesional». Lo miré con calma. «Si prefiere, podemos reprogramar la reunión», le dije. «O puede esperar 10 minutos». Se quedó, en silencio. Esperó. Aprendí que uno también elige a sus clientes cuando decide qué no negociar. Martín, el empresario, vino al estudio a revisar los avances. Caminó entre las maquetas, miró las fotos de las obras y dijo: «Se nota que te importa la gente». «Eso no se compra». No supe qué responder. Tal vez porque ese tipo de halagos me pesan más que cualquier crítica. No me considero héroe, solo alguien que aprendió a escuchar. Pero mientras tanto, en las capas invisibles de nuestra vida, el mundo seguía girando con su propio juicio. Los familiares de Laura, los mismos que antes la llenaban de halagos por haber tomado la decisión correcta, ahora la evitaban. Los amigos que celebraron su vida con aquel hombre de traje caro, desaparecieron. El tipo, por supuesto, nunca se asomó. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. Y ahí estaba ella, trabajando, criando, respirando. No hablaba del pasado. Yo tampoco. Pero de vez en cuando el bebé dormía y todos se habían ido, se quedaba mirándome con una mezcla de gratitud y culpa. Esos ojos decían más que cualquier disculpa. Pasaron los meses. El estudio se convirtió en una especie de refugio silencioso para los tres. Mi equipo, Laura y el pequeño. Entre planos, maquetas y tazas de café frías, el aire se llenó de una calma rara. Ya no había tensión, pero sí una sensación constante de historia contenida, como si todos supiéramos que había un pasado que preferíamos no tocar. A veces la veía llegar temprano, despeinada, con el niño dormido en brazos y el cansancio dibujado en la cara. Dejaba su bolso, lo acomodaba sobre una manta junto a la ventana y se ponía a revisar presupuestos. Yo la observaba de lejos, no con deseo, sino con un respeto nuevo. Una mujer que había caído, que había sentido la soledad morderle el alma y aún así seguía de pie. Eso también era una forma de valentía. El proyecto avanzaba. Las viviendas empezaban a tomar forma, y con ellas también las emociones de todos los que participaban. Había momentos en que Laura y yo coincidíamos en visitas de obra. Caminábamos entre paredes sin pintar, midiendo distancias, discutiendo sobre materiales. Y aunque las conversaciones eran técnicas, había una electricidad en el aire, una vibración que ni el cemento podía disimular. Una tarde, mientras revisábamos un plano en el suelo, ella me dijo en voz baja: «A veces pienso que esta soy yo». Señaló la estructura a medio levantar. Sin techo todavía, pero con base. La miré. No supe qué responder. Le puse una regla en la mano y dije: «Pues asegúrate de que las columnas sean fuertes». Ella sonrió, pero sus ojos se humedecieron. No lloró. Solo respiró hondo, como si esas palabras fueran una especie de cierre. La gente que nos rodeaba empezaba a percibir algo. Algunos lo llamaban madurez, otros lo confundían con reconciliación. Pero no era ninguna de las dos cosas. Era comprensión. Un tipo de amor que ya no pide, que solo observa y agradece. Hubo una tarde que nunca olvidé. Laura se quedó trabajando hasta tarde. El estudio estaba vacío. Yo repasaba unas maquetas. Ella, frente a la computadora, revisaba informes. Afuera llovía. El ruido del agua contra los vidrios nos envolvía. ¿Puedo decirte algo?, preguntó de pronto sin mirarme. Claro, siempre supe que ibas a salir adelante. Pero pensé que cuando lo hicieras, yo no iba a doler. Me equivoqué. Esa confesión me golpeó en el pecho. No supe qué hacer con ella. Me quedé callado. No era el momento de hablar del pasado. Era el momento de respetarlo. Al rato se levantó, apagó la computadora y se fue sin despedirse. El eco de sus pasos se quedó colgado en el techo, como si también quisiera decir algo. Pasaron los días. El proyecto crecía y con él la atención. Empezaron a llegar medios, estudiantes, curiosos. Todos querían conocer el milagro social de las viviendas humanas. A mí me incomodaba la palabra milagro. Nada de eso era un milagro. Era trabajo, esfuerzo, heridas convertidas en ladrillos. En medio de ese revuelo, llegó una propuesta inesperada para Laura. Una ONG la quería en otra ciudad para replicar el modelo. Era un ascenso real, una oportunidad que cualquiera hubiera celebrado. Pero ella se veía dudosa. No sé si estoy lista, me dijo. No quiero volver a irme de algo que todavía me da paz. La escuché en silencio. Había algo en su tono que mezclaba miedo y nostalgia. Si fuera un plano, le dije, te diría que tiene buena estructura. Si fuera tu vida, solo tú sabes si aguanta el peso. ¿Y si fuera la tuya?, preguntó mirándome fijo. Yo me iría, si siento que me hace crecer. Se quedó pensativa, y luego sonrió, cansada pero tranquila. Entonces me iré, susurró. Pero esta vez no huyo, me muevo. Es distinto. La última semana fue extraña. En el estudio se respiraba una mezcla de tristeza y alivio. Organizamos una pequeña despedida.
Empanadas, limonada y música baja. Nadie mencionó el pasado. Ella dio las gracias, habló de trabajo, de futuro. Yo también hablé, agradeciendo su aporte, su entrega. Cuando nos quedamos solos, me entregó un sobre. «No la leas aquí», dijo. Me miró a los ojos. Había algo de paz en ellos, como si, por fin, su alma estuviera en orden. Esa noche, abrí la carta en mi casa. La letra era pequeña, firme. Gracias por no darme un lugar que no me correspondía. Aprendí a valerme sola. No te pido perdón, ya me lo di. Solo quiero que sigas haciendo casas que se sientan a casa. Hay pocos que entienden lo que eso significa. Guardé la carta entre mis documentos importantes. No como un recuerdo, sino como una lección. Días después me llegó una notificación. Una transferencia pequeña de Laura, con una nota que decía, «Para las ventanas de los más pequeños». Me reí. Abrí una cuenta nueva y la llamé Ventanas Bajas. Cada vez que podía depositaba algo. Mis técnicos también. Camila se sumó preparando bolsas con pan para las visitas. Nadie lo hacía por reconocimiento. Era un pacto silencioso entre nosotros. Devolver lo que la vida nos había permitido construir. Pasaron semanas. En una de las obras un señor mayor se me acercó. «Mire, joven», dijo, «la gente solo vuelve cuando uno está bien. Cuando uno está en el piso, todos miran para otro lado». Sonreí. «No todos», respondí. Cuando estaba abajo, también había gente. Solo que no hacían ruido. El hombre me miró con curiosidad. Creo que no esperaba una respuesta así, pero era la verdad. Yo no podía borrar los momentos en que alguien, aunque fuera en silencio, me tendió la mano. No necesitaba convertir a nadie en villano para sentirme fuerte. El proyecto creció. Instalamos prototipos con muebles adaptables y estructuras modulares. La gente los probaba con asombro. Una abuela lloró porque, por primera vez, podía abrir una ventana sin alzarse en puntas de pie. Un niño se reía al ver la calle desde su altura. Esas pequeñas cosas me recordaban por qué hacía lo que hacía. Desde la otra ciudad, Laura me mandaba fotos de su nueva vida. Ella con casco en una obra, su hijo jugando en el pasto, ventanas nuevas en un barrio olvidado. Los mensajes eran breves. «Vamos bien. Gracias por todo. Está creciendo rápido». Nada más. Pero en esa sobriedad había respeto. Ya no necesitábamos hablar del pasado. A veces, cuando veía su nombre en la bandeja de entrada, pensaba en lo que fuimos, pero sin tristeza. Era como mirar una vieja casa en la que viviste. Sabes dónde estaba cada grieta, cada risa, cada caída, pero ya no te duele haber salido de ahí. No todo fue armonía. En una presentación del proyecto, un empresario del público lanzó la típica frase: «¿Y si en lugar de adaptar les enseñamos a superarse?». Respiré hondo. «Adaptar no es rendirse», respondí. «Es permitir que la superación sea posible». La sala quedó en silencio. Luego vinieron los aplausos, pero no los sentí como un triunfo. Era solo alivio. Alguien lo había dicho en voz alta. El reconocimiento público empezó a llegar. Notas, entrevistas, premios pequeños. Algunos intentaban reducir la historia a una fórmula. El arquitecto que fue abandonado y ahora triunfa. Me molestaba. No porque fuera mentira, sino porque era demasiado simple. La vida no se trata de revancha, sino de transformación. Camila, mientras tanto, seguía siendo mi punto de calma. No pedía nada, no competía con fantasmas. A veces llegaba al estudio con café, saludaba a todos y me guiñaba el ojo como diciendo: «Sigue construyendo, que yo te espero». El día de la ceremonia de reconocimiento, la sala estaba llena. Luces, cámaras, voces que pronunciaban mi nombre. En la pantalla proyectaron testimonios de familias. Y de pronto apareció Laura. En video, en otra ciudad, con su casco y su sonrisa discreta, hablando sobre el poder de las soluciones simples. No mencionó mi nombre. No hizo falta. Su mirada bastó, la gente aplaudió. Yo me quedé quieto, sintiendo que algo se acomodaba dentro de mí. Ya no éramos el arquitecto y la esposa que se rompieron. Éramos dos personas que, a su manera, habían aprendido a reconstruirse. Cuando subí al escenario, respiré hondo y dije: «Una vez me dejaron por ser pobre. Y creí que ese era mi final. Hoy sé que fue el inicio. Porque cuando uno toca fondo, o se queda ahí o construye. Y si algo aprendí, es que la dignidad también se diseña, ladrillo a ladrillo». El aplauso fue largo, pero no lo sentí como una victoria sobre nadie. Era una caricia sobre todas las versiones rotas de mí. Esa noche, mientras caminaba con Camila bajo la luz tenue de la calle, ella me tomó la mano. «¿Qué sientes?», me preguntó. «Paz», le respondí, y un poco de gratitud. Al llegar al estudio encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto, el hijo de Laura apoyando las manos sobre una ventana baja, mirando la calle. Detrás, una frase: «Gracias por las ventanas». Y un comprobante de donación al fondo que habíamos creado. No la guardé en un cajón sentimental. La puse en el corcho del estudio, al lado de los planos, para recordarme cada día que la vida no es una competencia, es una serie de reconstrucciones silenciosas. Cuando tiempo después Laura volvió a la ciudad para una capacitación, pasó por el estudio. Traía al niño, saludó al equipo, dejó una caja con galletas. Me miró, sonrió con calma,
Me voy tranquila, dijo. Yo también, le respondí. Se fue. Camila entró unos minutos después. Dejó 2 cafés en la mesa. Me miró sin decir nada. Y en ese silencio entendí que todos los capítulos, incluso los más dolorosos, pueden terminar en paz. Y si alguien me pregunta cómo resumiría todo esto, diría solo una frase. No me midas por lo que tengo. Mídeme por lo que aprendí cuando no tenía nada. A veces perder a alguien no es un castigo. Es la forma más silenciosa en la que la vida te enseña cuánto vales. Porque hay amores que te vacían, pero también hay despedidas que te devuelven todo lo que perdiste de ti.